Buenos días, bienvenidos a la Facultad de Filosofía. Voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha, Carmen Segura, directora del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica. Y a mi izquierda, pues, Nieves Álvarez. Yo soy Juan Sebastián Morro y quiero agradecer pues, a los organizadores de estas jornadas, el estudio de la obra de Julián Marías, pues, el trabajo que han realizado, y a todos ustedes por su presencia y animarles a que participen vivamente en los debates que seguramente tendrán lugar tras las intervenciones de los distintos ponentes. Yo soy Juan José García Norrio y he sido elegido hace nada decano de esta facultad. Y me place muchísimo que el primer acto, ¿verdad? Es el primer acto que como decano que corresponde presidir, sea para inaugurar una jornada de estudio de la obra de Julián Marías, la educación sentimental. En esta facultad siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestros maestros, los que nos han precedido, de Ortega, Gazimiri, de Gauss, tantos otros filósofos que se agrupan bajo una denominación quizás no del todo justa, Escuela de María. Queremos mantener vivo su recuerdo, queremos continuar la estela de su pensamiento y queremos sobre todo mantener vigente pues, su modo de encarar la filosofía y la docencia de la filosofía. Además, hace apenas un año, la familia de Julián Marías tomó la decisión, que agradecemos vivamente, de entregar para su custodia a esta facultad el legado de Julián Marías. Toda su biblioteca, probablemente sepan ustedes, era muy rica, muy voluminosa y además fueron algunas obras muy preciadas, y también pues, su archivo personal. Actualmente, el personal de la biblioteca, los documentalistas de la Complutense, pues están catalogando ese rico legado y esperamos que esté muy pronto a disposición de todos los estudiosos de la obra de Julián Marías. Educación sentimental. Claro, no es poca cosa el tema que Marías entendió, no solamente lo tocó en esa obra que lleva ese título, y numerosos otros estudios, y sin duda alguna la educación sentimental es una tarea que todo ser humano tiene que entender, tiene que lograrlo, porque tener éxito en ella es parte de la felicidad humana. ¿Quién proporciona esa educación sentimental? Marías fue quizás una de las personas que más insistió que las fuentes de la educación sentimental son muy variadas. Evidentemente, están los grandes libros, también está su libro, se inserta en una larguísima tradición, que tiene como precedente inmediato Ortega, que tiene el libro de Stendhal como título, y ahí, bueno, la obra de educación sentimental, Marías hace un repaso bibliográfico sobre este tema a lo largo de toda la historia de la filosofía. Pero además de los grandes libros, la educación sentimental la recibimos también, obviamente, en la familia, en la cohorte de edades de nuestros compañeros, de nuestros amigos, que duda cabe que Julián Marías aprendió en esas salas buena parte de su educación sentimental. Hará como 90 años, ¿no? Cuando Julián Marías, jovencísimo, un precoz estudiante de químicas, pero que no se decidía solo por las ciencias, quería probar qué era eso de la filosofía, pues adentró en este mismo edificio y conoció desde el primer día a la que después sería pues, su compañera, Lolita Franco. Aquí aprendió educación sentimental, de Ortega, de Morente, de Gauss, pero también aprendió de sus compañeros. Una facultad es más que las clases, es más que la biblioteca, es sobre todo la oportunidad de reunirse con un grupo de gente que tiene intereses parecidos a los que a uno le han llevado a ingresar en ella. Pero la educación sentimental también se hace en otros lugares. Y María se ha subrayado numerosas veces cómo es la ficción quizás el veneno más fuerte para aprender esa educación sentimental. La novela, el real, el cine, que tanto acudía y comentaba. Porque en la ficción tenemos la oportunidad de vivir, de tratar vicariamente, de prestado, pero de una forma condensada,
muchas posibilidades vitales. La vida es larga, pero es única. Y esas otras opciones, que ya se van tornando imposibles con cada una de nuestras decisiones, pues es revivida a través de la lectura, del teatro o del cine. Son muchas, por tanto, las fuentes en que se permite al ser humano adentrarse y mejorar esa educación sentimental. Pero ahora nos toca lo que María dice sobre ella. Nos toca estudiar no solamente la educación sentimental, sino una serie de obras que, de una manera u otra, pues se adentran en esa problemática. ¿Qué es educación sentimental? Yo creo que aquí se reúnen dos palabras sobre las que María ha reflexionado largamente. En primer lugar, el concepto de educación. El concepto de educación en los sentimientos, pero especialmente en el sentimiento. De la educación yo no he visto jamás una definición más lograda que la que María suele dar. La educación es el incremento y el perfeccionamiento de la espontaneidad. Aparentemente esto es un contrasentido. De entrada uno diría que la educación sirve para coartar la espontaneidad, para ponerle freno, limitarla. Al fin y al cabo, ¿cuál es la educación de los niños más pequeños? El control de los esfínteres, como primer paso, de que hay una espontaneidad que debe ser regulada. Y sin embargo, yo creo que María acierta plenamente. Educar es fomentar, incrementar, enriquecer la espontaneidad. Aquí, si me permiten ustedes, hay un rasgo aristotélico. Yo creo que en María hay bastante de Aristóteles. Un rasgo aristotélico porque, al fin y al cabo, lo que se nos está diciendo es que la educación tiene como finalidad proveerte de los requisitos necesarios para triunfar en la existencia, en la vida. Y esa manera, esa forma de que tu vida no se desperdicie, no se eche a perder, pues no consiste en que a través de la educación se te provea de una armadura, una especie de coraza, ¿verdad? De un exoesqueleto para resistir. No, porque esto sería ciertamente una limitación de tu espontaneidad. La educación tiene que fortalecer tu esqueleto interno. ¿Para qué? Para que seas el que quieres ser. La vida personal es eso, personal, individual. Cada uno tiene la suya y somos irreemplazables, ¿no? Es verdad, nos guiamos de modelos, obviamente, la ficción nos proporciona muchos de esos modelos, pero tenemos que vivir nuestra propia vida. Tenemos que vivir de acuerdo con lo que somos, aunque eso sea difícil, porque lo que somos es más bien lo que queremos llegar a ser. Nuestra vida siempre está futuriza en el porvenir. Y para ello no podemos más que necesitar de ciertos hábitos que a modo, con Aristóteles de segunda naturaleza, nos permitan hacer de forma regular, sin apenas esfuerzo, como iba a decir mecánicamente, pero está mal, es la palabra mecánica cuando hay un ser vivo más un ser humano, espontáneamente lo que queremos ser. La educación no trata de homogeneizar, no, trata de diferenciar, que cada cual haga su verdadero proyecto. Por tanto, educar es ciertamente incrementar la espontaneidad. Y la educación tiene muchas facetas. También tiene la faceta del amor. El amor, dice Marías, en varios lugares, no recuerdo el pasaje del mapa del mundo personal. El amor es una realidad que tiene dos rasgos. Es muy presente, muy importante, pero también muy elusivo. Es extraño. Elusivo quiere decir aquí que el amor se nos escapa. Cuando queremos captarlo conceptualmente, cuando queremos definirlo, cuando queremos comprenderlo, vemos que se nos escurre entre esos dedos de nuestra inteligencia, que son los conceptos. Es una realidad elusiva y, sin embargo, muy presente. Y, sin embargo, muy importante. Habría que reflexionar cómo puede ocurrir esto con una realidad tan importante y tan cercana a nosotros
es tan difícil de captar por la inteligencia. En cualquier caso, el amor, y aquí de nuevo aparece en mi modo de ver en Aristóteles, es un componente indispensable de la felicidad humana. La filía, desde 2 libros de la ética nicómaca, no se puede llevar una vida lograda si no es una vida que la tenga una presencia indudable. Pero no es fácil. Yo recuerdo que muy joven leí el libro de Erich Fromm, El arte de amar. No recuerdo apenas nada de ese libro, que no lo he vuelto a él, ¿no? Pero sí recuerdo casi sus primeras palabras. Este libro, que trata del arte de amar, no trata de cómo ser amado, sino de cómo amar. La relación sentimental de María no es triunfar en el amor, llevarse a las chicas de calle, ¿no? Sino más bien es cómo dar amor. Amor en muchos niveles, obviamente, muchos tipos de amor, pero hay uno especial al que María dedica numerosas páginas. El amor de una persona de otro sexo con la que uno tiene una especial afinidad. Ese carácter individual de la vida que nos lleva a que no podamos imitar enteramente a otro, porque entonces no sería nuestra vida, también nos lleva misteriosamente a elegir a una persona. No se sabe muy bien por qué. ¿Por qué esta y no esta otra? ¿No? Bueno, de esos temas y otros muchos van a tratar esta jornada. Nada densa, nada muy sugerente en cuanto a los ponentes y los temas que han escogido y que será, sin duda alguna, si lo deseo, es muy fecundo. Les invito a participar, no solamente escuchando, sino interviniendo. Tenemos la suerte de que somos bastantes ahora en esta sala, pero muchos más que siguen online. Y aunque sea desde esa distancia, desde esa dificultad de no compartir el calor de la misma sala, de no vernos cara a cara más que a través de las pantallas, también los que lo están siguiendo virtualmente pues están invitados por ejemplo, que los moderadores establezcan, levantar la mano, esa mano esquemática que aparece en las aplicaciones, o lo que sea, también para hacer preguntas. Comenzaba diciendo que me satisface mucho que el primer acto como decano sea inaugurar esta jornada. Y lamento, si voy a concluir, que mis obligaciones como decano no me permiten acompañarles, ¿no? Todo tiene un precio en la vida. La gracia hace gratis. En fin, les deseo una jornada muy feliz. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho sus palabras al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Y a continuación intervendrá la rectora de la Universidad Católica de Manizales, la hermana Elizabeth Carcedo Carcedo. Para la Universidad Católica de Manizales es un honor y un gusto tejerse con la Universidad Complutense de Madrid en este evento que quiere hacer un homenaje y profundizar en el legado que Julián Marías nos dejó hace ya 30 años en su libro La educación sentimental. Don Julián Marías fue desde muy joven un entusiasta de la mujer. Dedicó a ella su mejor tiempo, su trato personal y reflexión. Veía con ilusión cómo el siglo XX le abría a las mujeres profesiones y posibilidades de realización. Y ello lo invitó a reflexionar sobre la vocación y felicidad de la mujer, a soñar con sus aportes dados al mundo en todos los órdenes. En su libro La educación sentimental, Julián Marías hace un análisis histórico de la literatura, buscando develar ese centro organizador de la vida, descubriendo en ella un reflejo de cómo se han vivido mutuamente las personas, clave de comprensión sin la cual sería imposible comprender en profundidad la historia. La Universidad Católica de Manizales, que nació hace 68 años como una institución
para la formación de las mujeres de Manizales, con el fin de ofrecer a ellas una educación de alta calidad, respuesta a los retos del siglo XX, pone en el centro de su misión una formación integral que incluye también la esfera de los sentimientos y la afectividad. En este contexto, nuestra Universidad Católica de Manizales, la UCM, como la llamamos con cariño, se congratula por este 30º aniversario de la obra del filósofo español que puso la persona, criatura amorosa, en el centro de su reflexión filosófica. Pues muchísimas gracias por esta intervención y a continuación vamos a escuchar la conferencia que pronunciará Nieves Gómez Álvarez, titulada La mejor escuela de educación sentimental, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, vivida por Julián Marías, biografía y teoría. La conferencia, como he dicho, la va a impartir Nieves Gómez, que es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 2014, con una tesis que lleva por título Mujer, persona femenina, un acercamiento mediante la obra de Julián Marías, tesis que será publicada en unos meses por la editorial EUNSA. Actualmente se ha acreditado, la MECA le ha acreditado como profesora ayudante doctora ya en 2021 y imparte clases en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Villanueva de Madrid, y también ha sido profesora de doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac, en México. Ha publicado diversos libros como Julián Marías, Metafísico de la Persona, en Ciudad Nueva, 2017, y Dolores Franco de Marías, Una vida desde la razón vital femenina, en EUNSA, en 2020. También ha sido traductora de la obra en alemán La muerte de Sócrates, de Romano Guardini, y del texto del libro inglés de John Crosby, Personalismo, de John Henry Newman. Ha publicado numerosos artículos sobre el español como lengua filosófica, la filosofía española contemporánea y el tema de la mujer. Actualmente es subdirectora y profesora del Máster de Antropología y del Máster Carol Wojtyla Juan Pablo II de la Asociación Española de Personalismo y forma parte del grupo de investigación Vínculos de la Universidad Católica de Valencia. Tiene la palabra la profesora Nieves Gómez. Muchas gracias, Carmen. Hay que hacer todos los ajustes necesarios para que todo el mundo pueda seguir la sesión. Ahora. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación a Carmen Segura. Somos de la misma casa, yo soy doctora aquí, bueno, hice la carrera aquí y después he sido doctora aquí. Quisiera dedicar los primeros minutos para explicar un poco la génesis de esta sesión en la que estamos hoy, porque creo que es interesante, ¿no? Hace unos meses me encontraba en el tribunal de la tesis de Juan Guillermo Delgado, un doctorando colombiano, y una tesis sobre cine y antropología, aportes del cine a la antropología metafísica de Julián Marías. Fue una tesis bastante interesante y el hecho es que después de la defensa yo pensé que sería bien interesante aprovechar que somos bastantes ya los interesados en la filosofía de Julián Marías a los dos lados del Atlántico y que sería muy interesante organizar una sesión en la cual, pues, digamos, aglutináramos a todos los que nos interesamos por la filosofía de este pensador. Con lo cual empezamos a pensar que cuál podría ser esta ocasión. Ninguna mejor que efectivamente celebrar que este año se están cumpliendo los 30 años de la publicación de este libro, La educación sentimental, para hacer una sesión conjunta entre la universidad a la que pertenece Juan Guillermo Delgado y la Universidad Complutense de Madrid, dado que fue aquí precisamente donde se gestó pues, todo este tema del que vamos a hablar, ¿no? Entonces, la idea fue pues, efectivamente organizar un seminario
en el cual pudieran estar presencialmente los alumnos de España, los alumnos madrileños, y presencialmente pues, los alumnos americanos, como de hecho así es. Hay que decir además que es bastante meritorio porque ahora es de madrugada en América, pero aquí hay unos cuantos conectados pues, de Colombia, de México y de otros países. Entonces es interesante mostrar cuál ha sido pues, la génesis de este acto que nos reúne hoy a todos nosotros, ¿no? Yo quisiera hablar en los siguientes minutos sobre el hecho de que cómo se ha gestado un libro como este, un libro como La educación sentimental, es decir, qué vivencias ha podido tener un hombre tan extraordinario como Julián Marías para poder haber llegado a una teoría tan bien estructurada como nos encontramos en este libro de la educación sentimental. Entonces, lo que yo quisiera explicar en principio es qué es lo que él ha vivido precisamente en este edificio en el que nosotros nos encontramos a día de hoy para poder haber escrito años adelante esta obra, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, pues me voy a centrar sobre todo en la biografía y después hablaremos sobre cómo Marías tradujo todo eso que él tuvo oportunidad de vivir aquí y tuvo oportunidad de vivir en los años de juventud. Bueno, esta imagen que vemos es el edificio donde nos encontramos actualmente, en la época en la que pues, Julián Marías empezó a estudiar aquí. Él empezó a estudiar en esta facultad cuando estaba en segundo de carrera y evidentemente era un edificio completamente nuevo en esta ciudad universitaria que digamos era la ampliación de Madrid y para ello significaba pues una entrada en la modernidad, diríamos, ¿no? El hecho de que la filosofía española entraba completamente en la modernidad. Bien, aquí le vemos en sus tiempos de estudiante, efectivamente es la foto que él quiso incluir en su carnet de estudiante. Voy a utilizar bastantes fotos porque Marías tenía la idea de que la filosofía es la visión responsable, seguramente que conocemos esta definición. Es decir, que la filosofía tiene mucho que ver con esta capacidad de ver que tenemos los seres humanos. Y añadía ese apellido de responsable porque según él la filosofía no solamente se dedica a mirar la realidad, sino que también se dedica a justificar por qué las cosas son así. Entonces, en muchas ocasiones pues vamos a utilizar fotos, documentos gráficos, porque efectivamente son bastante representativos de, digamos, el tipo de filósofo que él quiso ser. De hecho, algunas de las fotos son autoría suya también. Lo primero que hay que decir es que Marías tuvo una fortuna absolutamente extraordinaria en sus años de estudio. Se encontró con una calidad académica extraordinaria, no solamente en sus años de universidad, sino antes, en los años de bachillerato. Él estudió en uno de los centros más prestigiosos de Madrid, como era el Instituto Cardenal Cisneros, y nos ha dejado en sus memorias el recuerdo de aquellos años que efectivamente le aportaron bastante, ¿no? Se encontró además con una educación llena de civismo, que lo va a explicar cuando hable de esa educación en la cual estaban presentes las chicas también. Estaba empezando a ser común que las chicas recibiesen educación incluso universitaria, y él destaca absolutamente este rasgo, ¿no? Cómo reinaba la educación entre ellos y cómo no estaba para nada de moda la grosería ni el mal gusto. Además, nos va a señalar cómo esta educación mixta pues, estaba muy marcada por la admiración mutua y por el respeto, dos rasgos que luego él va a reflejar en este libro de la educación sentimental y en otras obras suyas. Nos dice así, por ejemplo, en sus memorias, cuando se refiere a sus años de bachillerato. El instituto era mixto, con chicos y chicas. La supresión de la coeducación fue una peligrosa cursilería de después de la guerra civil. Fue un cambio importante y absolutamente positivo. No éramos muy civilizados, se refiere los chicos, pero la presencia de las muchachas era un freno a la barbarie. Además, su presencia, su conversación, la familiaridad con ellas, todo era una adquisición inesperada. Y no había nada más decente y limpio. Los catedráticos las trataban con suma cortesía y a la vez con naturalidad, sin olvidar que eran niñas o poco más. Este era el ambiente que Marías encontró en bachillerato. Digamos como que era un ambiente pues, bastante sugerente, ¿no? Hay que recordar además que cuando él era todavía un niño, prácticamente tenía 8 años, Ortega y Gasset estaba apuntando hacia una cultura nueva, hacia una cultura que podríamos decir queda reflejada en su conferencia para la inauguración del Museo Romántico, el que hoy día se llama Museo del Romanticismo. En esta conferencia, Ortega pues, había hablado de la vida como un arte supremo. Él decía que estaba muy bien tener las artes y de hecho estaba muy contento de que se fuese a inaugurar ese Museo del Romanticismo en el cual se había prestado mucha atención a la vida privada, pero decía que esto debía ser solamente la preparación para llegar a un arte supremo, el arte de la vida. E incluso habla en este texto de un cierto sentido estético del vivir. Dice así en este texto: deleitosa es la pintura o la música, pero ¿qué son ambas emparejadas con una amistad delicadamente cincelada, con un amor pulido y perfecto? O sea, el hombre
tiene que dedicarse a las artes, efectivamente, porque eso le refina, pero tiene que dedicarse mucho más a lo que le refina del todo, que son las artes, que es el amor y las amistades. O sea que ya vemos cómo aquí Ortega mismo está apuntando a esa necesidad de la educación sentimental, ¿no? La forma soberana del vivir es el convivir, y una convivencia cuidada, como se cuida una obra de arte, sería la cima del universo. Se inicia una nueva forma de cultura, la vida selecta y armoniosa. Despierta un arte nuevo, la vida como arte, el refinado sentir, el saber amar y desdeñar y conversar y sonreír. Ortega pronunciaba esta conferencia en 1922, es decir, se están cumpliendo ahora 100 años de aquello, y es interesante darse cuenta de que esto funcionó en cierta manera como una especie de objetivo vital para Marías. Él hizo realidad, junto con su mujer, como veremos, estas palabras en las que Ortega habla de esa nueva forma de cultura, una vida selecta y armoniosa, esos amores que son, digamos, completamente refinados, esos amores pulidos y perfectos. Bueno, pues Marías, digamos, como que va a hacer vida a estas palabras que fueron pronunciadas cuando él era todavía un niño, ¿no? O sea que, digamos, como que en su ambiente cultural se va a ir creando esta idea de que la educación sentimental era especialmente importante, no era una cosa para nada secundaria. Después Marías va a ingresar en 1931 en esta facultad, no directamente en este edificio todavía, como dije aquí van a venir cuando ya él haya comenzado la carrera, sino en el edificio de San Bernardo. Cuando entra allí, lo que se encuentra sobre todo es una facultad en la que había muchas chicas. Esto ya interesante, antes se ha comentado, ¿no? Que Marías empieza a estudiar ciencias y filosofía a la vez, porque tenía, digamos, capacidad para ambas y de cierta manera no quería cerrarse ninguna puerta. Cuando empieza a estudiar en la Facultad de Química se da cuenta de que, bueno, pues es una facultad, digamos, específica para ir a estudiar ciencias, pero no había tan buen ambiente como había en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual había 2/3 de alumnas y 1/3 de alumnos. Entonces, realmente eso conformaba un ambiente muy especial, ¿no? Una atmósfera sentimental bastante especial. Además, en la Facultad de Filosofía y Letras se encontraba no solamente que los profesores, aquí estamos en el aula Ortega y Gasset, que desde luego es una invitación a, digamos, dedicarse a la filosofía española, sino que en las clases ellos no solamente se dedicaban a explicar la filosofía de otros, sino que estaban haciendo su propia filosofía. Imaginemos que cuando los alumnos venían aquí, escuchaban las clases de Ortega y Gasset de metafísica, ellos estaban escuchando a Ortega hacer su propia metafísica de la razón vital. No simplemente estaban escuchando a Ortega hablar de la metafísica de Aristóteles o de la metafísica de Descartes, sino que en cierta manera estaban asistiendo y eran conscientes de ello a una nueva metafísica y además hecha en español por primera vez. Esta facultad además se dedicaba mucho a leer a los clásicos, es decir, las chicas leían directamente a los clásicos, a veces incluso en sus lenguas originales, con lo cual esto conformaba unas mentes bastante refinadas. Y además era muy importante en esta facultad hacer excursiones culturales frecuentes, lo cual aumentaba la convivencia con las chicas. Marías va a hablar muy especialmente de algunas de estas experiencias, ¿no? Cuando nos habla de cómo era esta facultad, pues nos explica literalmente cómo era ese extraordinario plantel de profesores que se encontró no solamente en la Facultad de Filosofía como tal, sino también los profesores de Filología. Aquí vemos pues ese listado, ¿no? No están solamente los 3 grandes que vemos ahí en esta foto, Ortega y Gasset, Javier Zubiri, García Morente, que además era el decano de la facultad, sino que nos encontrábamos a un listado bastante impresionante de los profesores de la Facultad de Filología, ¿no? Por ejemplo, Asín Palacios, Sánchez Albornoz, González Palencia, Ovejero, incluso daban clase aquí poetas tan reconocidos como Pedro Salinas. Es decir, que realmente era una facultad muy atractiva y especialmente atractiva para esas chicas de buenas familias que el día de mañana pues, querían tener también su trabajo, ¿no? Por toda esta concentración de talento, podríamos decir que no es extraño que Marías llegase a la conclusión de que él estaba estudiando en la mejor facultad de Europa. Es interesante señalar esto, son palabras literales suyas. Dice así: la facultad nuestra era simplemente maravillosa, la mejor institución universitaria de la historia española, por lo menos después del siglo de oro. Se podía renunciar a esto, a lo que probablemente era la mejor facultad de Europa. Esto lo cuenta él en sus memorias directamente. Claro, era la mejor facultad de Europa, pero no solamente por el plantel de profesores, sino, repito, por el ambiente que se encontraba aquí, que era completamente especial. No tenía mucho que ver con lo que se había encontrado en la Facultad de Ciencias, ¿no? Aquí lo que se encontró pues era un plan de estudios muy cuidado, era coordinación entre los profesores, porque tenían la idea de que los alumnos aprovechasen al máximo las clases, de tal manera que unos profesores no, digamos, pisasen el temario de otros. E incluso pues, había una enorme dilatación del horizonte, apoyado sobre todo en el estudio directo de la filosofía y de la literatura. Como ya he comentado, la convivencia era completamente estimulante.
se daban cuenta de que lo que estaban viviendo era una especie de privilegio. Y es interesante decir esto, porque los años en los que Julián Marías estudia la carrera son 1931 a 1936. Uno podría pensar, bueno, de 1931 al 36 son los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil. Podría parecer que pues, habría mucha politización en la universidad, en todos los ambientes juveniles. Pues lo cierto es que no. Marías explica que ellos, los alumnos de esta facultad, tenían la conciencia de estar viviendo una atmósfera completamente privilegiada y de hecho lo consideraban tan valioso que en cierta manera preferían venir a clase que ir pues, a las concentraciones políticas o a otro tipo de actos, ¿no? De manera que esta facultad pues, era bastante especial. Dice así sobre la convivencia que se vivía aquí. La convivencia en la nueva facultad era muy rara, aislados de las demás facultades, dado que estaban ya aquí. Más unidos por la fácil convivencia, fuimos desarrollando un sentido de comunidad, unido a la conciencia de la excepcional calidad de aquella institución tan nuestra. Casi todos sentíamos entusiasmo, una impresión de privilegio, estar gozando de una enseñanza de altísimo nivel, con relaciones personales, con participación y libertad, con posibilidad de iniciativa. De hecho, Marías empieza a escribir filosofía en la revista que hacían los propios estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, la gestionaban ellos directamente. Hay que decir también que, claro, los profesores que tenían eran personas bastante extraordinarias. Por ejemplo, aquí tenemos a Manuel García Morente, que fue profesor de Marías en algunas asignaturas y que además era el decano de la facultad. Era una persona pues, que tenía una especial visión de futuro sobre qué iban a hacer esos muchachos, esos jóvenes españoles que estaban estudiando en la facultad en esos años. Él había pronunciado una conferencia en 1929 titulada El espíritu filosófico y la feminidad, donde hablaba literalmente de cómo se estaban abriendo horizontes nuevos para la mujer, cómo, digamos, esa tendencia a la concentración, a la reclusión, que había sido lo común en otras épocas anteriores, estaba empezando a cambiar justamente en estos primeros años del siglo XX. Y en cierta manera eso iba a ser positivo para el cultivo de la filosofía por parte de las mujeres. Entonces decía así: creo que la evolución inminente de la feminidad es favorable a un desarrollo en la mujer de la capacidad filosófica. García Morente se daba perfecta cuenta de cómo las muchachas que estaban aquí estudiando en la facultad tenían vocaciones filosóficas reales. No era simplemente que viniesen aquí, era una asignatura más que tenían que estudiar, sino que tenían talento para la filosofía, ¿no? Y eso era especialmente valioso para la propia filosofía, porque iba a significar un cultivo de esta área desde una perspectiva femenina, ¿no? He aquí las razones en que me fundo para sustentar esta creencia. Es característico del idealismo femenino de nuestra época el hacer cada día ensayos más amplios y extensos para dilatar la existencia femenina en el orbe de la cultura. La mujer aspira hoy a multiplicar infinitamente los puntos de contacto entre su vida y la vida universal. Ya no se conforma simplemente con llevar una vida individual, sino que la mujer quiere participar de la creación de cultura. Este proceso de dilatación es contrario al proceso de concentración que la mujer verificaba en anteriores épocas. Bueno, pues Marías, digamos, va a vivir esta idea de que es bueno que la mujer se dedique a la filosofía y además va a aportar una perspectiva completamente novedosa, ¿no? Él lo vivía aquí directamente en la facultad. Una iniciativa de este decano, de Manuel García Morente, fue muy interesante también en este sentido de la educación sentimental. Es lo que Marías denomina el crucero por el Mediterráneo en sus memorias y consistió en que los mejores estudiantes, tanto de esta facultad como de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, participaron en un crucero universitario por todo el Mediterráneo durante aproximadamente un mes y medio, de tal manera que conociesen directamente las raíces de la cultura que estaban estudiando desde el punto de vista filosófico, filológico, arqueológico. Es decir, que realmente lo que quiso conseguir con esto García Morente era que los mejores estudiantes tuvieran esta posibilidad de conocer todos esos lugares directamente. Digamos como que vivían en el crucero, aprovechaban todas las horas que tenían que pasar allí para que los profesores que les acompañaban les diesen conferencias sobre los lugares que iban a visitar y después desembarcaban y iban a ver pues, los lugares del norte de Europa, de Tierra Santa, de Grecia, con lo cual fueron 40 días pues, bastante intensos, ¿no? De convivencia también. Entonces él dice directamente que nadie pudo olvidar nunca esta experiencia, nadie de los que participó en el crucero por el Mediterráneo pudo olvidar nunca esta experiencia. Nuestras vidas se han nutrido en buena medida de aquella experiencia. Lo ha contado pues, directamente en esta obra, Notas de un viaje a Oriente, donde además están recogidas las cartas que él dirigió a su padre y a ciertos amigos cuando estaba en el viaje. Aquí, por ejemplo, tenemos una postal que escribió desde Rodas a sus padres, ¿no? ¿Cómo era la convivencia con estas compañeras de la facultad? Pues lo cierto es que Marías tenía la idea de que era el lugar más civilizado que he conocido en mi vida y de hecho dice sobre esta facultad que era la mejor escuela de educación sentimental.
por el hecho de que realmente la convivencia que se había logrado establecer entre los alumnos y las alumnas era muy refinada, era realmente muy refinada, ¿no? Y de hecho dice que esta fue la ocasión para descubrir en su plenitud la amistad intersexuada entre hombre y mujer, que me ha parecido siempre una de las realidades más valiosas de la vida. Y de hecho será uno de los capítulos que incluye aquí en la educación sentimental. Hay que mencionar también un episodio muy interesante que cuenta en sus memorias en relación con sus compañeras de carrera, que es mi ensayo de profesor. Resulta que tenía que hacer un examen intermedio muy difícil y tenía que prepararse pues, para ello. Era un examen en el que tenía que examinarse de la filosofía y lo cierto es que era bastante complicado porque algunas de las alumnas pues, no cursaban filosofía como asignatura, pero no se iban a dedicar a la filosofía, con lo cual varias de sus compañeras le pidieron a Julián Marías que les preparase para ese examen intermedio, dado que él pues, tenía muchas lecturas, era una persona que se recorría las librerías de segunda mano de Madrid, con lo cual tenía una biblioteca muy buena en su casa y además él ya había pasado ese examen intermedio con muy buena nota. Y entonces Marías explica cómo accedió a dar clase a sus compañeras, a ser el profesor de sus compañeras, y lo cierto es que se dio cuenta de que tenían mucho talento filosófico algunas de ellas. No se conformaban con que alguien les explicase pues que un filósofo pensaba esto y el otro pensaba lo completamente opuesto, sino que querían entender por qué realmente cada uno pensaba una cosa y por qué no le valía lo que había afirmado el anterior. Y entonces dice literalmente: en primer lugar lo pasábamos muy bien, era una delicia ver a aquellas muchachas curiosas con cabezas claras, un poco irónicas, tratando de penetrar en la filosofía. Nos tenemos que imaginar la escena, ¿no? Parecería una escena de película, Marías ahí intentando hacer que estas muchachas comprendiesen realmente pues, la filosofía de Kant, la filosofía de Aristóteles, la filosofía contemporánea, y efectivamente lo consiguió, ¿no? Tuve que esforzarme mucho por poner en claro en sus líneas generales toda la filosofía occidental. Y atención, dice lo siguiente: nadie, ni siquiera mis maestros, me había enseñado tanto como aquellas chicas. O sea que fue una experiencia que realmente a él le ayudó a aprender filosofía también, porque tuvo que hacerse cuenta de por qué había transcurrido así la historia de la filosofía occidental. Claro, la cuestión es que está mostrando aquí que esas chicas tenían bastante inteligencia. Tenían una inteligencia pues, de carácter femenino, que va a ser uno de los temas que va a desarrollar años adelante, pero efectivamente se daba cuenta de que estas muchachas eran bastante inteligentes, ¿no? Y de hecho algunas pues, pasaron los exámenes con muy buena nota, entre ellos Dolores Franco. Mencioné antes que uno de los profesores de la Facultad de Filología era Pedro Salinas, el poeta Pedro Salinas, y este dato es interesante también de cara a la educación sentimental, porque él no solamente era profesor de literatura aquí, sino que además era un poeta que estaba publicando obras de poesía en esos años. Pensemos que él publica una de sus obras más importantes, La voz a ti de vida, en 1933, es decir, cuando Julián Marías, todas estas compañeras que estamos mencionando estaban estudiando aquí ya, y en unos años más tarde, Razón de amor, en 1936. Es importante este dato por el hecho de que estos libros de poesía van a funcionar como una pauta para el amor real. No es solamente que Pedro Salinas reflejase sus vivencias personales y en cierta manera las vivencias que él veía también aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, sino además que estos libros funcionaron como, digamos, un modelo para el amor real. Marías lo cuenta así específicamente pues, en la relación que él tuvo con su propia mujer, ¿no? El tipo de mujer que presenta Salinas en su poesía pues es una mujer real, una mujer dinámica, un ser personal con una corporeidad femenina, en el cual la corporeidad femenina es especialmente importante. Es muy interesante darse cuenta de cómo podríamos establecer un paralelismo, ¿no? Entre esta visión de la mujer que se ofrece en la poesía de Salinas con la visión de la mujer que nos encontramos desde un punto de vista antropológico en la filosofía de Julián Marías. Por ejemplo, dice así en el poema 21 Pedro Salinas: qué alegría vivir sintiéndose vivido, rendirse a la gran certidumbre, oscuramente, de que otro ser fuera de mí muy lejos me está viviendo. La vida transporte ya ignorancia de lo que son mis actos, que ella hace, en que ella vive, doble suya y mía. Morirse en la alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro, y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Esta idea de que el amor es una intensa convivencia es algo que se vivía en esta facultad directamente. Repito, este libro va a funcionar también como una pauta para el amor real de los alumnos de esta facultad, que, digamos, se compraron el libro en cuanto salió, ¿no? ¿Cómo va a traducir Marías todo esto tan valioso que le había vivido en esta facultad, en su propia vida? Pues digamos como que a nivel biográfico, efectivamente, pues se va a encontrar con una serie de amistades, tanto masculinas como femeninas, que va a mantener durante toda su vida. Y a nivel personal también, lo que va a desarrollar con esto es
lo que Ortega había denominado en el texto que antes cité, un amor pulido y perfecto. Tanto él como su mujer, que habían sido alumnos de Ortega, habían sido lectores muy atentos de Ortega, pues hicieron vida a estas palabras suyas, hicieron, digamos, su relación constituyó pues un amor pulido y perfecto. Aquí vemos pues una imagen de Marías junto con Dolores Franco y dos de sus hijos, cuando se casaron en 1941, que el matrimonio fue oficiado por García Morente, fue la primera boda que ofició, y efectivamente estos constituyeron un amor pulido y perfecto pues para toda su vida, ¿no? He intentado reflejar todo esto en uno de los libros que antes se citaron, Dolores Franco de Marías, una vida desde la razón vital femenina, donde pues intenté mostrar hasta qué punto Dolores Franco no solamente había sido una alumna de esta facultad, sino también una discípula bastante aventajada de Ortega e incluso pues una amiga suya, una amiga personal de Ortega, ¿no? Esto lo podemos ver en la manera en la cual se vivían mutuamente, ¿no? Marías, por ejemplo, decía lo siguiente sobre la relación que mantuvo con su mujer, que era un poco reflejo de todo eso que ellos habían aprendido aquí filosóficamente. Estábamos siempre pendientes el uno del otro, ávidos de nuestra presencia que teníamos, pero nunca nos parecía suficiente. Nuestras vidas eran transparentes en la medida en que es posible. Quiero decir que esa era nuestra voluntad, pero como la realidad humana es siempre opaca, la impresión de descubrimiento persistía y nuestra relación ella misma tenía argumento. Es bastante significativo que ellos entendieron su relación amorosa con esta categoría tan orteguiana de argumento, ¿no? O sea que no solamente se habían limitado a escucharla en clase, sino que ellos estaban haciendo vida la filosofía que habían aprendido, ¿no? Incluso cuando fueron pasando los años, pues realmente ese proyecto se había intensificado, ¿no? Y Marías decía que no podía hablar él de su vida en singular, sino que hablaban de una vida en dual, ¿no? De la nuestra vida o de la una vida. Es una expresión que aparece también en sus memorias. ¿Qué es lo que va a hacer a nivel teórico Marías con todo esto? Porque claro, no se va a limitar simplemente a vivirlo a nivel individual, todo esto que había aprendido aquí, pues en las clases de Ortega y Gasset, en las clases de Javier Zubiri y de García Morente, sino que todas estas vivencias a nivel sentimental que él había tenido en la facultad las va a traducir de una manera teórica. Por ejemplo, a lo largo del tiempo nos vamos a encontrar una reflexión continuada sobre el tema de la persona y él va a, digamos, prolongar esa reflexión de su maestro Ortega y Gasset sobre la razón vital en razón vital masculina, razón vital femenina. No es una casualidad porque es un reflejo de esa razón vital femenina pues, que había tenido ocasión de comprobar aquí. Después tenía la convicción de que la educación sentimental pues, era uno de los resortes más importantes de la vida y además se dio cuenta de que con los instrumentos mentales que había aprendido aquí, con esa metafísica de la razón vital, era posible pensar los sentimientos. No era una cuestión solo de vivir o de sentir los sentimientos, sino que se podían pensar a nivel teórico. Con lo cual, pues, va a empezar a desarrollar toda una reflexión de carácter teórico. Por ejemplo, se va a dedicar a escribir un libro sobre Miguel de Unamuno, fue de hecho el primer libro filosófico que se escribió sobre Miguel de Unamuno, cuando de hecho estaba recién casado, con lo cual algunas de las vivencias del propio Julián Marías junto con su mujer van a quedar reflejadas en ese libro de Miguel de Unamuno, por ejemplo, cuando habla de la novela personal, ¿no? Luego va a realizar su tesis doctoral sobre la filosofía del padre Gratry, donde también va a seguir reflexionando sobre este tema de la persona, en concreto sobre el tema de la sustancia personal. Y evidentemente, cuando hablamos del tema de la persona, pues no podemos olvidar tampoco la reflexión que introduce en ciertas obras de viajes suyas. Él llamaba obras de viajes a las que producía cuando pues iba a algún país y en cierta manera pues todas las experiencias, incluso sociológicas que tenía de ese país, las trasladaba a un libro. Yo quisiera mencionar estos dos en concreto, los Estados Unidos en escorzo y Nuestra Andalucía. Los Estados Unidos en escorzo es fruto de todos los años que, digamos, de todos los viajes que Marías fue allí, en primer lugar invitado para cubrir la vacante de Jorge Guillén en el Wellesley College y después en todos los viajes que pudo realizar en los años siguientes. En este libro él tiene un capítulo que se llama literalmente La mitad femenina, donde explica pues, cómo era la presencia de la mujer en Estados Unidos, hasta qué punto era importante para comprender a la sociedad femenina, a la sociedad norteamericana en general. Entonces pues, hace una descripción, ¿no?, de cómo la mujer norteamericana, pues, con su bella cabellera rubia, muchas veces muy cuidada, pues, está completamente presente en la sociedad, en todos los ambientes sociales, especialmente en la educación. Y después está el capítulo El erotismo de la tierra andaluza en Nuestra Andalucía, que es el fruto de los viajes que fue haciendo con las alumnas norteamericanas que venían aquí a España y que se dedicaban pues, a conocer el paisaje español. Y es muy interesante también cómo muestra Marías que la tierra andaluza pues, efectivamente tiene esta dimensión, ¿no? Es una tierra que tiene su dimensión sentimental también, no se trata simplemente de geografía,
sino que se trata de la dimensión sentimental, de cómo las personas se pueden vivir mutuamente en un ambiente como Andalucía, ¿no? Aquí tenemos al amigo Manuel, que ha venido viajando toda la noche desde Sevilla justamente para poder estar aquí en esa sesión, que lo sabe pues bastante bien el aprecio que Marías tenía por esta tierra, ¿no? Y evidentemente, si hablamos de la traducción teórica que Marías va a hacer de todas esas vivencias que había tenido aquí en los años de universidad, no podemos dejar de mencionar la antropología metafísica, esta obra que él consideró una de las cimas de su filosofía, que publicó en 1970. ¿Qué es lo que hace en esta obra Marías? Pues sobre todo lo que va a hacer es pensar a la persona, ofrecer las categorías suficientes para pensar no el tema del hombre, como ha hecho la filosofía clásica, sino sobre todo el tema de la persona, ¿no? Incluso nos va a ofrecer una definición que podríamos decir supera la definición de hombre que nos hemos encontrado en la filosofía clásica. La filosofía clásica nos ha dicho que el hombre es un animal racional, un poco incidiendo en esa animalidad que puede tener el ser humano, ¿no? Y sin embargo, Marías nos va a ofrecer también una definición de 2 palabras, pero una definición que podríamos decir supera la clásica. La persona es un alguien corporal, no somos animales, lo que somos es seres con esa interioridad, y además nuestra corporidad es especialmente importante, ¿no? Incluso ofrece otra definición de la persona que es criatura amorosa, en la cual vemos, digamos, el eco de esta dimensión sentimental, ¿no? En esta obra, pues él va a hablar de las categorías de instalación, de vector, de estructura empírica, de condición sexuada, de corporidad, de razón vital femenina y masculina, de condición amorosa, es decir, que son todo categorías completamente personales, nada cosificadoras, y que en cierta manera pues, van a ayudar a pensar a la persona de la manera más adecuada. Intenté reflejarlo también en mi primer libro, en Julián Marías, Metafísico de la Persona, un poco hasta qué punto él es innovador en este sentido, hasta qué punto él piensa esa realidad de la persona como un tipo de realidad. Por eso podríamos decir que en él pues, nos encontramos a un metafísico de la persona propiamente, ¿no? Y luego, a raíz de la antropología metafísica, va a ir desarrollando a lo largo de los años una serie de obras en las cuales nos vamos a encontrar de una manera bastante clara el modo de pensar personalmente a la persona, ¿no? Por ejemplo, La mujer en el siglo XX, La mujer y su sombra, o El breve tratado de la ilusión, que son todas ellas obras en las que aparece el tema sentimental de una manera bastante clara, ¿no? Incluso podríamos decir que Marías ha utilizado toda esta experiencia para desarrollar lo que se podría denominar una antropología cinematográfica. No me voy a detener en este hecho porque esta tarde habrá una mesa redonda en la que se hablará sobre esta cuestión, pero lo cierto es que Marías tiene una aportación muy interesante en este sentido, ¿no? Él desde muy joven había sido espectador de cine y también desde bastante joven empezó a escribir artículos de cine en los cuales no se trataba simplemente de hacer comentarios sobre los actores o las actrices, sino que sobre todo se trataba de mirar filosóficamente el cine y mirar antropológicamente el cine. Entonces, en muchos de sus artículos de cine nos vamos a encontrar reflexiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tiene un artículo sobre Greta Garbo, reflexionando sobre el rostro de Greta Garbo, en el que dice que se suele decir que el rostro es el espejo del alma. Y sin embargo, lo que él dice es que el rostro es el alma visible. Es una reflexión antropológica, podríamos decir, no simplemente cinematográfica, ¿no? Sobre el rostro de una actriz. Y evidentemente todo lo que Marías ha vivido aquí en esta facultad pues lo va a concretar en esta obra de la educación sentimental, ¿no? Podríamos decir es una especie de conceptualización de la evidencia. Lo que ha intentado hacer Marías aquí es teorizar las experiencias previas que él había tenido. Al principio de este libro, él dice literalmente que había ido adquiriendo la convicción de que la dimensión sentimental era uno de los núcleos en torno a los cuales se organiza toda la vida y donde se encuentran las raíces de todas las otras dimensiones de la vida. O sea que para él podríamos decir esa definición del hombre como un animal racional es un poco limitada, porque no contemplaría el hecho de que el ser humano, la persona también es un ser sentimental. O sea que este libro en realidad lo que quiere hacer es un poco eso, superar esa idea de que el ser humano es solamente un ser racional, apuntar al hecho de que el ser humano es también un ser emocional, ¿no? Este libro lleva el título de la educación sentimental, compartiendo el título con la obra de Flaubert, como se ha comentado anteriormente, pero hay que tener en cuenta que este libro de Marías es un libro de filosofía, mientras que el libro de Gustave Flaubert es una novela. Marías lo que ha intentado hacer aquí es teorizar el tema de los sentimientos y el tema de las emociones, ¿no? Él ha llamado la atención muchas veces sobre el hecho de que para ciertas facetas de la vida tenemos muchos términos, un gran lenguaje, pero sin embargo para otras facetas que podríamos decir son más importantes no tenemos muchos términos. Uno de los aspectos en los que sucede esto último, pues es justamente la educación sentimental, ¿no? En la que tenemos muy pocos términos para decir qué es lo que podemos sentir por otras personas, ¿no?
podemos sentir amor, podemos sentir amistad, podemos sentir apego, desapego, podemos sentir simpatía, antipatía, pero no tenemos muchos términos realmente. Entonces Marías intenta hacer una investigación pues, de todos esos términos que se han utilizado para referirse a la dimensión sentimental. Incluso también desde el principio del libro va a apuntar al hecho de lo peligroso que son los ocultamientos, es decir, que ha habido épocas en las que se ha visto con mucha claridad la importancia de los afectos y, sin embargo, la época siguiente pues, ha querido, digamos, oscurecerlo, ¿no? Ha sucedido, por ejemplo, en el romanticismo y luego nos encontramos con una reacción a, digamos, esa época del romanticismo con el positivismo. O sea que Marías es muy consciente de que puede ser que el ser humano en ciertas épocas haya descubierto la importancia de la dimensión sentimental, pero que esos descubrimientos se hayan opacado, no se hayan convertido en un patrimonio cultural común, ¿no? Y además nos señala que en el pasado reciente, él escribe este libro, como sabemos, en 1992, en ese pasado reciente, que pues él había tenido oportunidad de vivir, había habido como descubrimientos muy importantes para este nivel. Entonces este libro es un intento de recuperar todo aquello, de que no caiga en el olvido pues todas esas alturas filosóficas que nos hemos encontrado en la filosofía española contemporánea, ¿no? Él va a utilizar pues, todos esos elementos que hemos visto desde la antropología metafísica para entender el mundo sentimental. Por ejemplo, nos vamos a encontrar los conceptos de proyecto, de temple, de instalación, de libertad, de condición sexuada, de condición amorosa. Incluso va a utilizar mucho esta contraposición entre el lirismo y el prosaísmo, como digamos esa vivencia general que nos podemos encontrar en una sociedad sobre la dimensión sentimental. Hay épocas que son especialmente líricas y hay épocas que son muy prosaicas, que no tienen, digamos, un especial refinamiento para entender la dimensión sentimental. Y al final del libro, pues efectivamente él va a llegar hasta la importancia que tiene la literatura y el cine en esta educación sentimental. Yo quisiera, porque no me quiero alargar tampoco demasiado, incidir en dos capítulos específicos de este libro. A lo largo de la mañana y por la tarde también se van a hablar de muchas cosas de este libro, pero yo quisiera sobre todo incidir en dos capítulos especialmente. Uno es el capítulo 11, que es la educación sentimental del mundo americano. Aquí hace Marías una cosa muy original, porque claro, cuando nosotros hablamos de la presencia de España en América, pues lo solemos denominar con el nombre de conquista. Claro, esta palabra tiene una doble lectura, ¿no? Podemos hablar de una conquista política, de una conquista militar, pero lo cierto es que Marías aquí apunta a la idea de que se trata también de una conquista amorosa, del otro sentido del término conquista que tenemos en castellano, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la relación que tuvieron Hernán Cortés y Doña Marina, vale, Doña Marina era la traductora, la lengua de Hernán Cortés, y sin ella no podríamos entender la configuración de México hoy día, pero lo cierto es que entre Hernán Cortés y Doña Marina también hubo una relación sentimental, y Marías investiga esto de una manera bastante notable, ¿no? Por ejemplo, cuando Hernán Cortés escribe a Carlos V, se refiere a Doña Marina como a esta mujer con la que yo siempre he contado, que siempre conmigo he traído. Es como una manera bastante clara de decir hasta qué punto Doña Marina era una persona bastante importante para Hernán Cortés, ¿no? Luego nos cita el Inca Garcilaso de la Vega, hasta qué punto en sus escritos nos podemos encontrar cómo los españoles contribuyeron al refinamiento de los sentimientos, porque cuando ellos llegaron a América pues se encontraron con realidades bastante terroríficas, ¿no? Por ejemplo, se encontraron con los sacrificios humanos, se encontraron con la poligamia, se encontraron con los sacrificios infantiles, se encontraron con, digamos, una relación sentimental un poco primitiva. Y entonces él, el Inca Garcilaso de la Vega, muestra pues, hasta qué punto en prácticamente 40 años se consiguió revertir esa situación. Una relación sentimental pues, muy primitiva se convirtió en una relación sentimental pues, mucho más refinada, ¿no? Él lo explica con bastantes ejemplos, como digo, directamente del Inca Garcilaso de la Vega. Luego nos muestra ejemplos de la relación histórica del viaje a la América Meridional de Jorge Juan y de Antonio de Ulloa, donde pues, menciona cómo era esta relación sentimental, lo que ellos encontraron, ¿no? Cuando viajaron por la América Española. Dice así: con singular agudeza se traza un cuadro de relaciones humanas refinadas, en que la complacencia en la belleza y la elegancia se une al ingenio, la clara inteligencia, la dignidad y una discreción que lleva a la amistad al seno del matrimonio. ¿Se esperaría esta dosis de educación sentimental en una sociedad americana de mediados del siglo XVIII? O sea, Marías realmente muestra cómo, si la realidad que se encuentran los españoles en 1492 era aquella, cuando pasan unos cuantos siglos lo que nos encontramos es un enorme refinamiento, y él lo explica bastante detenidamente a lo largo del capítulo, ¿no? E incluso nos menciona el diario de viaje a la América septentrional de Fray Francisco de Ajofrín, cuando habla de cómo se trataban entre sí los mexicanos. Cuando uno viajaba allí, digamos, cuando México pues era
una parte del territorio español, pues digamos cómo eran las formas de trato, y era bastante curioso cómo lo describe, ¿no? Este Fray Francisco de Ajofrín. Dice así: son muy cariñosos y dulces en su trato. El modo de saludarse cuando se encuentran es afabilísimo y para la gravedad europea muy extraño. Aunque sea un hombre con mujer, se dicen: adiós mi alma, adiós mi vida, adiós mi consuelo, adiós espejo mío. Es usted mi honra, es usted todo mi querer, es usted mi almita, es usted mi vida, es usted mi amo, es usted mi señor. Esto le llamaba mucho la atención pues, a este religioso, ¿no? Como las formas de trato eran tan refinadas, tan cariñosas incluso, ¿no? El otro capítulo sobre el que yo quisiera llamar la atención es las formas de la amistad. El capítulo en el que Julián Marías reflexiona sobre esta cuestión, porque como digo, hay un hilo directo entre esas vivencias que él había tenido aquí en la facultad directamente con lo que él va a explicar aquí teóricamente en este capítulo. Por ejemplo, nos va a hablar sobre la potencia civilizadora que tiene la amistad entre hombre y mujer. Él había traducido la Ética Nicómaco de Aristóteles y evidentemente se había encontrado ahí la idea que tiene Aristóteles de que la amistad más perfecta es la amistad entre varones porque son fuertes e iguales. Bueno, pues Marías aquí señala la cuestión de que la forma de amistad más completa es la forma de amistad que tiene lugar entre hombre y mujer, porque ahí es donde se ponen en juego las dos formas de humanidad, podríamos así decir, ¿no? Entonces, él dice que efectivamente esta forma de amistad es una manera de perfeccionamiento mutuo para el hombre y la mujer. Luego nos habla de que esta amistad intersexuada es un instrumento de educación sentimental. No se trata simplemente de una perfección antropológica, nos volvemos más perfectos cuando tenemos amigos o cuando los varones tienen amigas, sino que se trata de un instrumento de educación sentimental. Uno, digamos, como que refina más sus sentimientos cuando tiene amigos del otro sexo. Marías nos apunta aquí los peligros que puede tener esta forma de amistad, por ejemplo, el igualitarismo, el pretender ser iguales a toda costa. Él piensa que lo que tiene que existir entre el hombre y la mujer más bien es equilibrio dinámico. Es una expresión muy lograda, porque efectivamente él se da cuenta de que iguales ante la ley, claro, somos iguales ante la ley, pero somos muy diferentes en muchas cosas. Antropológicamente hablando, pues somos bastante distintos, ¿no? Con lo cual, en la amistad tendría que haber sobre todo este equilibrio dinámico, más que un igualitarismo a toda costa. Otros peligros pues serían la rivalidad, la tosquedad, incluso la sequedad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para llegar a esta forma de amistad tan compleja como muestra Julián Marías aquí? Pues se requiere sobre todo imaginación, capacidad de descubrimiento, es decir, no dar a la otra persona por conocida, e incluso el concepto de efusión. Marías va a utilizar mucho este concepto porque va a decir que se ha solido utilizar mucho el concepto de posesión cuando se habla incluso de la relación amorosa y sin embargo es completamente inadecuado porque la posesión es pues, lo que yo puedo tener con una cosa, ¿no? Yo puedo poseer mi ordenador, puedo poseer mi coche, puedo poseer mi casa, pero no puedo poseer a una persona. Entonces, en sustitución de ese concepto de posesión, pues él propone este otro de efusión, que da la idea de que la persona es una realidad proyectiva. Seguimos siendo nosotros mismos cuando nos donamos a otra persona, ¿no? Incluso en este capítulo, pues él va a denominar la amistad como una relación y un sentimiento elegante, en el sentido etimológico del término, como utilizaba Ortega, ¿no? Elegante tiene la misma raíz que eligens, la palabra elegir. O sea, la amistad es una cuestión de elección también, de elección inteligente. Bien, pues llegamos entonces al final de esta conferencia. Yo quisiera terminar con algo que está en relación con la amistad entre hombre y mujer. Está, digamos, contenido en otro libro, como es La mujer en el siglo XX, pero la experiencia de amistad que Marías tuvo aquí con tantas compañeras suyas le llevó a la convicción de que era importante que la mujer ejerciese esa forma de razón vital femenina. No solamente en su vida privada, sino también de cara a la cultura. O sea, él va a desarrollar la idea de que efectivamente es importante que la mujer se dedique a los asuntos intelectuales, porque así la cultura va a estar completa. Entonces él dice así en su libro La mujer en el siglo XX, apuntando hacia esa cultura completa en la cual participen por igual hombres y mujeres con razón vital masculina y con la razón vital femenina. Ese tiempo de cultura también realizada por mujeres y de iluminación de muchos problemas que no han cedido a la razón vital masculina, podría abreviarse si algunas mujeres con verdadera genialidad como mujeres, se entiende, se dedicaran a fondo a los menesteres intelectuales, sin imitar al hombre, sin rehuirlo, tentaciones fáciles pero estériles, y llevaran a ellas su propia configuración irreductible, insustituible. Si esto ocurriera, la fecundación de todas las disciplinas de nuestro mundo intelectual sería fantástica. Es probable que muchos problemas insolubles encontraran su camino, porque hasta ahora se los ha estudiado con la mitad de la razón. Pero además, esta dilatación de la razón, es decir, que la mujer practique la razón vital femenina, refluiría sobre la condición de la mujer,
reobraría sobre ella y elevaría su realidad. Me gustaría terminar así, ¿no?, con este apunte de Julián Marías hacia el hecho de que esta amistad entre varones y mujeres pues, se debe traducir también en la creación de una cultura común, que es hacia lo que deberíamos apuntar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta amplia, extensa, rica conferencia que ha abarcado pues, aspectos muy diversos, ¿no? Algunos de tipo histórico que tienen que ver también con los orígenes de esta facultad de filosofía, que siempre resultan interesantes y enriquecedores, con la educación sentimental y con cuestiones de feminismo, ¿no? Todo eso ha sido de alguna manera tocado y otras cuestiones que no menciono y que seguramente pues, habrán suscitado mucho interés entre las participantes y los participantes y por supuesto tienen la palabra para, bueno, pues para establecer un pequeño diálogo, porque de acuerdo con el horario que yo veo aquí hay margen para ello. Así que se abre el turno de preguntas, comentarios o intervenciones de cualquier tipo. Pues empiezo yo, por romper el hielo más que nada, no por otra razón. A mí me gustaría mucho, Nieves, que desarrollaras esa noción de razón vital femenina. La noción de razón vital es muy interesante y sin embargo a mí esa distinción entre razón vital femenina y masculina me resulta... me chirría ligeramente, porque me parece que tiene una marca, no sé si de género o de sexo, demasiado fuerte. Y quisiera... demasiado condicional. Y me gustaría que, por favor, me aclararas un poco lo que tiene que ver con esa razón vital. Sí, efectivamente lo que va a hacer Marías con ese concepto es continuar la reflexión que había empezado Ortega con el tema de la razón vital. Él decía que el tema de nuestro tiempo justamente es superar la razón lógico-matemática de Descartes o la razón pura kantiana, porque es un tipo de razón que podríamos decir es muy específica, nos sirve para pensar ciertas cosas, pero no nos sirve para vivir del todo. Entonces Ortega tenía la idea de que lo que necesitamos es un tipo de razón mucho más amplia en la cual haya una comunicación entre la razón y la vida. De hecho, él va a desarrollar también esa teoría en el momento en el cual pues uno está hablando de irracionalismo, de hasta qué punto hay una especie de lucha a muerte entre la razón y la vida, porque la razón es, digamos, completamente fría, la razón es organizada, mientras que la vida es caótica y la vida es desorganizada, es imposible comprenderla, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues digamos como que Ortega va a desarrollar el concepto de razón vital. Su idea es que lo que necesitamos es un tipo de razón que nos ayude a vivir, un tipo de razón que dé cuenta de cómo es nuestra vida y que en cierta manera funcione como una especie de órgano vital. Porque claro, la cuestión con Ortega es, la vida se nos ha dado, pero no se nos ha dado hecha. Cada uno de nosotros lo tiene que ir haciendo con los instrumentos que hemos encontrado, por ejemplo, con nuestra corporeidad, con la psique que nos ha tocado. Pero claro, en esa decisión de quién voy a ser yo en el instante siguiente, lo que necesitamos es ejercer la razón. Entonces, en Ortega podríamos decir que hay una comunicación completamente estrecha entre la razón y la vida. No podríamos entender la vida humana biográfica sin el ejercicio de la razón. Y al contrario, no podríamos entender qué es la razón si no la entendiésemos inserta en una vida, porque necesitamos ejercer la razón precisamente para saber quién voy a ser yo en el instante siguiente. Lo que hace Marías, especialmente en su obra Antropología Metafísica, es desarrollar esa idea, porque su concepto es, claro, si yo estoy utilizando la razón para saber quién quiero ser yo en el instante siguiente, ese yo no es un yo neutral, sino que siempre es un yo sexuado. Él no va a utilizar tanto la palabra sexual, sino la palabra sexuado. Es decir, que el hecho de ser varón o mujer conforma a toda la persona, no solamente en su corporeidad, sino también en su psique, incluso a nivel espiritual. O sea que su idea es cómo deberíamos entender este ejercicio de la razón. Porque claro, cuando estoy intentando ser alguien yo en el instante siguiente, ese yo ya es masculino o femenino. Entonces él va a explicitar un poco en qué consiste esa forma de razón vital, ¿no?
Incluso esto le ha servido para dialogar con otras épocas. Por ejemplo, se pregunta en antropología metafísica. Hay muchas épocas que, digamos, han dado por supuesto que la mujer es irracional. En Aristóteles, por ejemplo, nos encontramos algunos textos así, ¿no? En los cuales, pues, él, digamos, como que no tiene demasiada confianza en que la mujer tenga mucha racionalidad, sino que la racionalidad quien la tiene es el varón. Entonces, María se ha desarrollado un poco ese concepto para decir, claro que la mujer tiene razón y claro que la mujer ha ejercido la razón, pero la cuestión es que no era razón tal y como lo ha entendido el varón durante gran parte de la historia, sino que es un tipo de razón pues, más cercana, es un tipo de razón significativa, en la cual se hace un acto porque tiene, digamos, una traducción inmediata en algo que va a suceder después. Por ejemplo, todo el cuidado de la casa que la mujer ha ejercido, ¿es que acaso no necesitamos ejercer la razón para hacer todo eso? O para el cuidado de las personas, por ejemplo, que ha sido una actividad que normalmente se ha solido asociar a la mujer. La idea de Marías es, claro que hay razón vital, claro que hay razón en la mujer, lo único que no es un tipo de razón como la ejercería el varón, sino que es un tipo de razón que está ligada precisamente a la vida biográfica que ha tenido que llevar la mujer. Esto no significa que María se esté diciendo que la mujer se tenga solo que dedicar a los asuntos de su casa, para nada. He contado largamente la experiencia que él ha tenido con sus compañeras de estudios, precisamente porque él se dio cuenta de que en su época se estaba abriendo pues, un nuevo camino para las mujeres, especialmente de dedicación cultural. Él va a tener mucho empeño que las mujeres se dediquen a cuestiones intelectuales, precisamente porque van a iluminar aspectos en los cuales la razón vital masculina, pues digamos, como que no puede llegar del todo al fondo de la cuestión. Pero el tema de la razón vital femenina en María significa esto, como que el ejercicio de la razón en la mujer está ligado a su vida biográfica, por lo cual necesitaríamos entenderlo en ese contexto de su vida biográfica. Muchas gracias. No quiero yo, tengo muchas ganas de continuar la conversación, pero no quiero yo acaparar el turno de preguntas, así que vuelvo a dirigirme a las personas que han estado escuchando tu interesante conferencia, para ver si quieren intervenir. Una cosa más sobre este tema es que él tiene un libro que se llama Razón de la filosofía y en ese libro él dedica un capítulo específico a hablar sobre ese tema de la razón vital masculina y femenina. Entonces, él habla, por ejemplo, de, claro, cuando nosotros miramos al varón a lo largo de la historia, lo que es él hace un análisis ahí sobre todo de las acciones masculinas, porque claro, es en las acciones donde nosotros vemos cómo se ejerce la razón. Y él dice que claro, el hombre siempre ha estado ligado, por ejemplo, a una especie de prisa, ha tenido una especie de prisa porque, digamos, en los orígenes de nuestro género humano, pues digamos, ha estado ligado al hecho de estar rodeado de peligros. Entonces, su acción cotidiana está, digamos, marcada por la prisa y marcada por el hecho del descubrimiento. Y, en cierta manera, la acción de la mujer ha estado sobre todo ligada, digamos, si podríamos tomar como metáfora el viaje en el caso masculino, en el caso de la mujer podríamos tomar el hogar o lo doméstico como una metáfora de que a la mujer no solamente le interesa lo que pasa, sino lo que queda, las realidades que, digamos, permanecen. Muchas gracias. Es muy complicado, tema bastante complicado, polémico para el actual. Yo prefiero no mucho. Precisamente porque creo que es necesario entrar. Bueno, esto de lo que habla Marías, entiendo que en parte se ha intentado y en parte se ha perdido. Él propone algún tipo de vía para esa recuperación, ¿no? de la razón ya en sí misma, no es ya si es masculina o femenina, sino propone algún camino en esa educación, o sea, aparte de esta educación sentimental, un método, es que no sé cómo definirlo, para realmente llegar a pensar la vida de otro modo y de una forma más fecunda. Sí, al final del libro, de hecho, habla sobre el cine y la literatura como métodos para investigar la vida humana y como para recuperar ese refinamiento de la educación sentimental. Como se va a hablar sobre ello esta tarde, como dije, no voy a entrar mucho en la cuestión, pero creo que sí que es interesante mencionar el tema de la amistad, porque él considera que efectivamente para la recuperación de esa razón vital completa, uno de los elementos que hay que poner en marcha es la amistad. O sea, digamos, tener amigos de la otra condición sexuada, porque así es como uno comprende cómo funciona la otra forma de razón vital, que es diferente a la que uno tiene. Entonces, para la recuperación de esta razón, Marías realmente lo que sugiere es eso, como practicar la amistad, pero practicarla en serio, tal y como Ortega decía en esa conferencia de Para un museo romántico, pensar que realmente
el cultivo de una amistad esmerada, de una amistad delicadamente cincelada, como dice él, es un camino para la construcción de una cultura completa. O sea que yo diría que sí. Claro, la manera en la cual él trata el tema de la amistad es una manera muy potente, porque cuando nosotros hablamos hoy de amistades, pues a veces digamos como que se deslizaría ahí la idea de que, bueno, a lo mejor es otro tipo de relación, ¿no? No, María se lo toma muy en serio. O sea, la amistad es ese sentimiento elegante, ese sentimiento en el que hay un factor de respeto, de admiración incluso por el otro, de capacidad de descubrimiento, de no dar a la otra persona por supuesta. Y sobre todo él habla de no invadir al otro. La amistad realmente requiere de mucho respeto porque no podemos invadir la intimidad del otro, solamente podemos compartir ciertas parcelas de su vida. Claro, todas esas características que podríamos decir son morales, podrían influir mucho para el descubrimiento de una razón vital completa. Así que yo apuntaría a eso, a que en Marías, tanto la literatura como el cine tienen un papel muy importante para el descubrimiento de la razón vital y de toda la dimensión sentimental que tiene la persona, pero sobre todo el cultivo de la amistad, porque la amistad no es nunca asexuada, sino que él dice que entran en juego completamente la masculinidad y la feminidad en ella. Por favor. Más allá de un debate que creo que retomaremos ahora con el apartado de la crítica sobre la razón, que es muy interesante, que es el mismo género, en español es femenino, pero incluso en alemán es femenino, y también la persona, ¿no? Entonces, o sea, que esto es interesante. Pero a mí me gustaría si pudiera ahondar un poquito más en esa contraposición o paralelismo que ha hecho entre la amistad para Aristóteles, que tanto diría entre hombres, no entre máximo, y lo que ha apuntado nada más que para María sería aún más con la mujer. Sí, en la Ética Nicómaco Aristóteles habla sobre esta cuestión y su idea es que, claro, la amistad no es que uno dé más que el otro, sino que en la amistad tiene que existir una especie de equilibrio. Pero claro, ¿cómo se constituye ese equilibrio? Cuando nosotros podemos confiar en alguien plenamente. Entonces ahí entraría su idea de que una amistad no puede ser entre dos seres desiguales, como serían el hombre y la mujer, sino que tiene que ser entre dos iguales y que además sean conscientes de hasta qué punto se están implicando en esa relación mutua, que implica dar al otro. Marías no está muy de acuerdo con esto. Como digo, él traduce la obra aristotélica, la Ética Nicómaco, con una edición buenísima, bilingüe, pero cuando él se enfrenta a esta cuestión desde su propia experiencia, se da cuenta de que esto no es así, porque él habla mucho también aquí en la educación sentimental sobre la amistad entre varones, y él dice que en la amistad entre varones sobre todo está movida por un proyecto común, es decir, los amigos varones lo son porque siempre está orientada esa amistad a compartir algo en concreto, a hacer algo en concreto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una amistad con la otra condición sexuada? Pues que no necesariamente tenemos que tener un proyecto de hacer algo en concreto, sino que en cierta manera el proyecto es la otra persona, porque es un descubrimiento de la otra condición sexuada en parte, ¿no? Con lo cual es mucho más interesante esta forma de amistad desde su punto de vista, porque implicaría una especie de ampliación de nuestro horizonte, por así decir. En cierto momento él habla de cómo la mujer propone al hombre como la otra cara de la luna. Es una metáfora bastante bonita, porque en cierta manera lo que quiere decir con esto es como que quizá el hombre ve una zona de la realidad, pero no ve la otra zona de la realidad. La mujer, con su particular forma de razón, que es la razón vital femenina, le proporcionaría la posibilidad de ver la realidad desde ese otro punto de vista. Entonces, desde lo que piensa Marías es que la forma de amistad más perfecta es efectivamente la razón vital, la amistad que existe entre hombres y mujeres. Y esto lo ha dicho en montones de ocasiones, no solamente refiriéndose a su propia vida, que digamos estaba convencido de que nuestros mejores amigos son nuestras amigas, sino que también lo ha pensado teóricamente, ¿no? Hasta qué punto la amistad es una forma de perfeccionamiento antropológico mutuo, ¿no? Cuando nosotros tenemos amigos de la otra condición sexuada, pues en cierta manera lo que hacemos es ingresar en otra manera de ver la realidad completamente diferente a la que tendríamos si solo tuviéramos amigos de nuestra propia condición sexuada. Sí, eso es lo que estaba mirando ahora. Claro, es que yo no las veo desde aquí, pues por favor. Sí, aquí pregunta Francisco. Quedan no sé cuántas preguntas hay y no las veo yo desde aquí, pero deberíamos parar en 5 o 7 minutos para que haya al menos un cuarto de hora de descanso entre un bloque de conferencias y otro, pero si no te importa, puesto que yo no lo veo, muy bien, gestionas tú misma las preguntas.
Bueno, muchas gracias a Juan Delgado, el primero. Como he dicho, está desde Colombia conectado desde las 3 de la mañana para poder asistir a esta sesión. La verdad es que le doy muchísimas gracias por haber hecho posible desde Colombia esta sesión también. Como sabemos, pues este seminario de la educación sentimental es un seminario conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid, la UCM española y la UCM colombiana, la Universidad Católica de Manizales. Así que muchísimas gracias, Juan Delgado. Le dice que muchísimas gracias por darnos ejemplo de esta razón vital femenina, te lo agradezco mucho. Lucas Martínez, gracias doctora por esta excelente conferencia. Quería preguntarle si Julián Marías tuvo algún contacto con Edith Stein. Que yo sepa no, Lucas. Él habló mucho sobre la razón vital femenina, pero no, que yo sepa no supo de esta enorme mujer que fue Edith Stein. Y Francisco Blanco pregunta si podría hacer algún comentario sobre la idea de Marías de la condición futuriza del hombre y la relación con el otro. Efectivamente, Marías, gracias a sus estudiantes norteamericanas, pues llegó a acuñar este término de futurizo, ¿no? Porque ellas estaban aprendiendo español y en cierta manera pues, inventaron esta palabra, ¿no? Esta capacidad futuriza que tiene el hombre. Pero él tomó ese guante y va a integrar este concepto de la realidad futuriza del hombre dentro de su filosofía. Su idea es que el ser humano, continuando con esa reflexión de Ortega, no es un tipo de ser que esté hecho de una vez por todas, sino que siempre está tendiendo hacia el futuro. Esto es lo que va a querer él decir cuando hable de la condición proyectiva o condición futuriza del hombre. El hecho de que para nosotros poder comprender al ser humano no lo podemos comprender simplemente como un animal racional, porque necesitamos comprender el hecho de que en el ser humano cuenta tanto la realidad de lo que somos como la irrealidad de aquello que todavía no somos, pero a lo que podemos tender, ¿no? O sea que todo el mundo de los proyectos, de las ilusiones, de los deseos, de los sueños, en cierta manera lo necesitamos para poder comprender la realidad humana también, ¿no? Y esto es lo que Marías ha englobado con esa condición futuriza del hombre. La conferencia sí que está siendo grabada, para alguien que pregunta aquí, Enrique. No sé si no habrá alguien que haya levantado la mano y quiera intervenir directamente. Las manos no, lo que han hecho ha sido escribir las preguntas. Vale. Sí. Y después Ángel Salmerón pregunta: las experiencias radicales que una mujer vive son muy distintas de las experiencias de un hombre, así como la forma de proyectarse y estar en el mundo. Para Marías, el varón piensa desde una circunstancia y vocación radicalmente distintas a las de la mujer, orientadas en gran medida a ella, y la mujer viceversa, piensa desde una circunstancia y vocación femeninas. En este sentido, al haber dos vidas personales diferentes y mutuamente referidas, hay forzosamente dos razones vitales que deben complementarse e iluminarse entre sí. Muchas gracias, Ángel, porque lo has explicado pues, bastante bien, ¿no? Marías piensa que hay esa especie de respectividad entre el hombre y la mujer, que es incluso facial, ¿no? Y finalmente, Enrique, gracias Nieves, ese libro es oro puro. Descubrir a Julián Marías para mí ha significado otra manera de verlo. Gracias por esta ponencia. Muy bien, pues estas serían todas las intervenciones. Si no hay más preguntas en la sala de los presentes, levantamos la sesión y volvemos aquí a las 11:15. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.